ni con otra persona, tocarlo ya será como que interesante. Pero bueno, presente. La intolerancia. ¿Por qué el primer tema que quiero sacar a flote es la generación de la intolerancia y no la generación de cristal? En el escrito que leí al principio, expresé que lo que se le conoce como la generación de cristal, que ¿nos puedes decir qué es lo que se le conoce a la generación de cristal, mi querido Daniel? ¿A qué es lo que se le llama la generación de cristal? Ah, caray, hijo. Pues Un resumen, güey, lo que se te supongo venga a la que mente. supongo que es ese término que usan las personas pues ya mayores o las que principalmente no concuerdan con las ideas actuales, refiriéndose a que los muchachos de ahora pues se ofenden por cualquier cosa. Eh, Prácticamente no puedes levantar tú la voz por alguna injusticia porque ya te significa que te ofendiste, significa que pues eres un cristal que se puede romper con cualquier cosa. Es un término bastante despectivo a mi parecer. Ujú. Es un término despectivo, es un término ofensivo. El objetivo del término es tratar de entender que la generación actual es inferior a las anteriores. Es cristalina, se rompe con cualquier cosa. Sí, y pues yo estoy completamente en desacuerdo con esa idea. Sí he escuchado, to- en todas las generaciones se dice que la generación actual, la más joven, está perdida. Es peor, cada vez nacen niños más groseros, con menos capacidad intelectual, hasta eso pueden llegar a decir, con menos cultura. Y es algo que se veía desde tiempos de Platón, tiempos de la antigua Grecia, y va a seguir pasando. Nosotros probablemente si no nos ponemos las pilas en esto de tener un criterio correcto, pues capaz si en un futuro llegamos a decir, no, es que la juventud de ahora es... No, no, en el pasado era mejor, en el pasado era mejor. Y pues es una falacia grandísima eso de que el pasado Güey, es mejor. no quiero llegar a eso, güey. No quiero decirle a mi nieto, vale, pito, en mi tiempo éramos más chidos. Pues hijo, hay que leer, hay que leer. podrá, podrá pasar. Pero bueno, muy buena explicación, Daniel. Eh, ¿A qué voy con el hecho de que la generación intolerante? Como ya lo comentó Daniel, yo también estoy sumamente en contra de que se diga la generación de cristal, por lo que ya explicó y por lo que se me hace muy estúpido que quieras demeritar eh, las luchas por libertades de las personas. Una de las principales razones por las que les llaman generación de cristal es porque la generación actual no está permitiendo conductas del pasado que eran casi casi una tradición. Ya se hacen vocabularios, ya se hacen discriminaciones, ya se hacen actos homofóbicos, actos transfóbicos, lo que tú quieras. Te puedo poner cualquier caso, hablaremos de uno en este tema. Pero empecemos por qué yo considero que realmente no somos una generación de cristal, sino que somos, y me incluyo porque estoy dentro de la generación, aunque no me considero intolerante, somos la generación de cristal. La intolerancia, como ya sabemos, es el no poder retener que una persona sea diferente o piense diferente a ti. Si Daniel expresa que a él no le gusta la naranja y a mí sí me gustan las naranjas, una persona intolerante, pongamos que yo fuera una persona intolerante, insultaría a Daniel, le haría daño a Daniel porque no le gustan las naranjas como a mí. Y lo obligaría a que le gusten las naranjas. O por lo menos de que respete el hecho de que a mí me gustan las naranjas. Es un ejemplo muy básico, pero creo que se entiende. Generación intolerante. Generación intolerante considero yo, no sé tú Daniel, pero considero que la generación, nuestra generación, los centennials, no los millennials, centennials, de finales de los 90 a principios de los 2000, personas que ahorita tienen entre 22
y 16 años, 15 años aproximadamente, siento que es una generación de intolerantes, siento que es una generación que sí, hemos hecho mucho, pues ahí sí me incluyo, porque sí he sido partícipe de decir, oye, eso está mal, a una persona más mayor o incluso a un conocido mío. Si le oye decir eso está mal, porque pues, estás ofendiendo a él o lo estás agraviando a él. Pero sí considero que somos una generación que está muy sumida en la necedad de querer hacer cambio y de querer tener razón. Y si una persona de nuestra misma generación tiene un pensamiento diferente al de la corriente que se sigue, se crea una intolerancia al respecto. Hay muchos factores también por los que considero que vamos a tratar en este podcast, en este capítulo, del por qué somos una generación intolerante. ¿Tú qué piensas? Pues es interesante eso que dijiste que estamos, que esta generación está sumida en la necedad del cambio. Nunca lo había escuchado, la verdad. Pero pues con esto de que la generación, nuestra generación, la Centennial, la generación X, pues es la intolerante, sí me causa un poco de ruido porque pues entramos en una paradoja, ¿no? Eh, por ejemplo, no, fuera de la paradoja de la intolerancia que lo vamos a tocar después, sí entramos en una paradoja que sí, nosotros somos intolerantes en algunas cosas, en las cosas en las que en general la mayoría de las personas de nuestro rango de edad consideramos que son malas, pero también las generaciones pasadas tienen ese rango de cosas ese rango de cosas que también le parecen mal, ¿no? Entonces, Ujú. esas personas, las generaciones pasadas también van a tener una lista de intolerancias, como por ejemplo Claro, el cambio, ¿no? Por ejemplo, bueno, no nos vayamos muy lejos. Eh, esas cosas que a la generación actual le parecen mal y a la generación pasada le parecen bien, pues a la generación pasada no tolera que a la generación actual le, le consideren malas las cosas que ellos consideran buenas. Esa es una paradoja grande. Por eso yo creo que no somos la generación de la intolerancia, sino que pues somos solo una simple generación más que tiene otra lista de cosas que le parecen malas. Y a mí me parece muy correcto eso porque me parece muy correcto porque pues es parte del cambio, ¿no? Y el cambio, correcto, la mayoría de las veces, es bueno. correcto. Ok, dijiste algo muy interesante. Bueno, planteaste algo muy interesante que es la paradoja de que las demás generaciones también han sido intolerantes. El detalle y lo que expreso con el término generación de intolerancia, que más que nada no es porque seamos la única generación intolerante, las demás también han sido intolerantes. Lo digo por cambiar la palabra cristal con intolerancia, porque me parece erróneo el término de una generación de cristal. No somos de cristal. A ver, Creo que al contrario, tengo una duda para una pregunta. ¿Te refieres claro, a que somos la generación intolerante porque somos más susceptibles a rechazar las ideas que la generación pasada? no, Porque, de nuestra generación. por eso. No, me Ajá. lo planteé mal. Que somos más susceptibles a rechazar ideas que no nos convienen a nosotras a comparación de la generación pasada. Porque pues yo dije que todas las generaciones pues tienen esa lista de cosas, pero ahorita Ujú. pensándolo bien, no todas reaccionan igual a las ideas diferentes. Entonces, probablemente si haya una diferencia entre nuestra generación y cómo es susceptible a las ideas que no le convienen a él. Yo sí noto esa diferencia. Yo sí noto la diferencia en que las generaciones pasadas se amolaban tanto en cosas buenas como en cosas malas, o en intermedias. Son la generación de nuestros papás, los baby boomers, o los boomers, la de nuestros abuelos, personas que nacieron a principios de 1900 o mitad de 1900,
Siento que son generaciones que toleraban más las injusticias, tanto del mundo en general que se les planteaba, como de algún superior. ¿Me explico? Y la generación actual, nuestra generación, incluso la de los millennials, la de nuestros hermanos probablemente, o nuestros papás en algún caso, somos una generación que efectivamente, al igual que todas, hemos tenido una lucha social, porque no todas las generaciones, o sea, se generaliza, pero se comprende que no todos están en un mismo costal. En cada generación hay una oveja negra, como quien dice. Ah, claro, Todas las generaciones. esto es algo, pues, Ujú, para que no se presten malinterpretaciones, pues. ujú. No nos referimos a que todas las personas de todo ese rango de edad piensen igual, porque no es así. Claramente, Solamente, claramente. Sí, pues, qué como bueno que estamos hablando lo... de un rango, o sea, estamos hablando de millones de De una personas, mayoría. millones de ideas, pues estamos Ujú, englobando a la mayoría. Si tú ujú. no te ves, no te identificas con tu generación o o con la identidad Con que el tiene esa pensamiento de la generación, generación. ajá, Sí, pues está muy bien, no hay problema. simplemente nosotros. O sea, por eso cuando digo somos la generación intolerante me incluyo a mí, porque yo también soy de esa generación. Solo que yo no me incluyo en la ideología de pensamiento que tiene la mayoría de nuestra generación. Somos una generación guerrera, una generación luchona por las injusticias sociales. Ya no permitimos las discriminaciones hacia otras orientaciones. En el escrito lo planteo casi a la perfección. Hemos luchado por orientaciones sexuales. Eso lo empezaron los millennials, pero nosotros pusimos toda la base completa. Todos los temas de conflicto social en la actualidad, la transexualidad, las identidades de género, eh, el aborto, todo ese tipo de cosas, a lo mejor son cosas, son temas, son injusticias que se fueron planteando en la generación pasada, pero nuestra generación está poniendo el sellito de ya no lo sigan haciendo, ya no digas esta palabra, es homofóbica, ya no consumas este contenido, Sí, está claro, erróneo. eso es algo a recalcar muy importante en que nuestra generación